Good morning. Welcome to the class, student. Good morning. Morning. Good morning. Okay. Ok, entonces les quise traer esta frase. A different language is a different vision of life. Different language is a different vision of life. ¿Alguien sabe qué dice? ¿Alila? Un lenguaje diferente es una visión diferente de la vida. Sí, algo así. Entonces, un idioma diferente es una visión diferente de la vida. Como, o sea, como lo vemos, ¿cierto? Como que esto, sí, digamos en inglés que estamos nosotros, como que nos cambia la visión, ¿cierto? Porque vamos a poder conocer otras personas de otros países, ¿cierto? Su cultura, ¿cierto? Entonces ya uno puede sí ver esto de diferente forma, ¿cierto? Con otra visión, Sí, apuntándole hacia eso. sí, Y pues, chévere. perdona, y también, excuse me, y también, por ejemplo, en lo laboral, ¿cierto? Ya de pronto lo vamos a ver por otro lado, porque pues en lo laboral ahorita es bien remunerado, ¿no? Pues tener este idioma súper claro, entonces es esencial también para la laboral, entonces nos hace ver como esa visión, si queremos pensar en catch and money. La que me vas a decir, excuse me, que te interrumpí. Profe, que yo leía que a veces uno cuando aprende un lenguaje diferente y, digamos, lo habla, tiende a cambiar su personalidad cuando uno habla ese lenguaje. O sea, como que uno cambia de... Entonces también como que se relaciona. O Eso. sea, como que es otra persona. Sí, uno como que hasta uno mismo siente el cambio y las otras personas también como que se lo hacen notar, ¿cierto? Así los familiares, uy, lo escuchan a uno, uy, es como, wow, ¿qué es cierto? Sí, lo que dice Alina, entonces. Y lo que tú dices, sí, yo también pienso, uno ya está relacionándose con otras personas, aprende como la cultura, porque es cierto, a veces uno como que no, uno a veces, o lo mismo hasta las canciones, ¿no? Cuando coloco, por ejemplo, las canciones y dice cosas tan bonitas, y una vez dice, uno no se imagina que como que tuvieran esa letra tan bonita, porque como en el momento antes no la sabíamos, ¿cierto? Entonces sí, lo que Good dice, morning. good morning, Angela. Discúlpenme por la hora, qué pena con ustedes, ¿cómo están? Bien. Very good, very good. No problem, no problem. Estamos acá que trae una frase de Angela, a different language, a different vision of life, que es un idioma diferente, es una visión diferente de la vida, como, sí, estábamos hablando que es una forma diferente cuando aprendemos otro idioma de ver la vida, que decía Lila que relacionarnos con otras personas, que uno mismo se siente también diferente, estábamos hablando sobre eso. ¿Alguien de pronto quiere decir algo más? ¿Ahí? ¿No? Angela, ¿se me escucha? Sí. Yes. Yes? Ok. Ah, bueno, ok. Entonces les continúo. Ok. Today's the class is the rules of using the gerundio, excuse me, the gerund in English. El uso y las reglas del gerundio en inglés. Entonces acá dice que está el verbo en infinitivo y el verbo en gerund, el verbo en gerundio. Entonces, por ejemplo, infinito es el verbo normalito, ¿cierto? Y comer, jam, saltar, cook. Excuse me, acá le bajo el... Ok, ya. Y en el gerundio, que es cuando le agregamos el ing, entonces, por ejemplo, eating, comiendo, jumping, saltando, cooking, cocinando. Acá. Cuando tenemos el verbo que termina en for example, dry, acá la terminación no le colocamos al pie ing, tenemos que quitar la e para colocarle el ing, porque sería pues
ortográficamente y gramaticalmente estaría mal si le agregamos al pie de la E la ing. Entonces quitamos la letra E y colocamos ing. For example, write, driving, write, writing, live, live, living, command, command, moving, ¿cierto? Con ing. Esa es otra reglita. Una ruler, de ruler, acá. Entonces, cuando termina en una vocal seguida de una doble consonante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cook, entonces cooking, white, whiting, count, counting, sleep, sleeping, think, thinking, work, working, eat, eating, read, reading, watch, watching, finish, finish, while walking, walking, excuse me, walking. Entonces, ahí también le vamos a agregar solamente la ing cuando está con la doble vocal seguida. Ok. Acá sí ya es un poco más complejo. Entonces, cuando solo está una vocal, ¿sí? Y termina en consonante. Entonces, ahí sí le colocamos o duplicamos la consonante en la que terminó el verbo. For example, swing, que termina en M, swinging, le agregamos la otra M. Por eso es que a veces cuando vemos esto, decimos, pero ¿por qué va repetida la consonante? Entonces va repetida porque cuando ya va la vocal antes y termina la consonante, se tiene que repetir la misma consonante. For example, win, winning, plan, planning, sight, sighting, could, cooking, dig, digging, show, shopping, get, getting. Acá no está run, que es correr. También el running, también va con la doble N. Bueno, acá. Entonces los que terminan en IE, los verbos que terminan en IE, entonces lo vamos a cambiar por la Y o la Y y ahí sí le colocamos la ING. For example, die, dying, lie, lying, go, going, see, seeing. ¿Sí? Entonces ahí sí le vamos a quitar, a excepción de esta de sí que le agregamos, en esta sí va, pues es como de memoria, que esta que es ver, si se le agrega después de la E y ing, es como la única así que es diferente en este grupo, porque las otras sí terminan en IE, ¿cierto? Y going porque es yendo, de ir. Y las únicas dos como que tenemos que tener en cuenta en esta parte. Las otras sí solo es cambiarla y colocarle la Y y la ING en esta regla. Bueno, hasta ahí. Ok, ahí. Ahí la ruler. A ver acá. Ah, ok, acá la ruler. Ok. Sharing the video. Listo. Vamos a continuar en esta lección número 4 con el presente progresivo, el presente continuo, algunas veces también llamado gerundio. Entonces, por eso las pongo acá todas tres para que lo puedan identificar. Normalmente, pues hasta ahora vamos a determinar que el gerundio, el presente progresivo, termina en ando, endo. Sin embargo, hay otros usos alternos a esto que veremos más adelante. Por ahora tengamos presente que termina en ando, endo. ¿Cómo así? Es cuando estamos diciendo, por ejemplo, yo estoy cocinando. Entonces usted dice I am y le vamos a colocar el verbo, por ejemplo, cook, ¿sí? Y agregamos el ing para que termine en cocinar. O que aquí hay gente muy creativa que les voy a explicar con estos ejemplos de acá cómo quedaría. Para eso tenemos unas reglitas que son estas 4 que se las voy a colocar acá. No importa en el orden, la idea es que la determinemos. Ojo, este ing o esta terminación de ing que vamos a hacer, ¿sí? La terminación ing
solamente se la vamos a aplicar a los verbos, muchachos, ¿sí? A los verbos. ¿Por qué estoy diciendo que a los verbos? Porque vienen las creatividades y, por ejemplo, dicen que window, que es ventana, entonces, ¿cómo sería ventaneando? Entonces, ¿qué ing para decir ventaneando? No, señor, nada de ventaneando. Entonces, por ejemplo, vienen creatividades como esta, que perro, entonces que perreando, sí, como el reggaetón, doggy, nada de esas cosas. Listo, he visto todo eso en clase, entonces por eso se las voy comentando. Aquí, ¿qué vamos a colocar? Normalmente con todos los verbos, lo que vamos a hacer es agregarle ing. Por ejemplo, tenemos el verbo buy, que es comprar. Entonces, ¿cómo sería comprando? ¿Qué hacemos? Entonces, ponemos el buy y agregamos ¿qué? ¿Sí? ing. Eso es lo único que vamos a hacer. Por ejemplo, el verbo ir, go. ¿Cómo sería el verbo, cómo sería yendo entonces? Quedaría en go y le ponemos ¿qué? ing. Es por eso que también en el futuro se hablamos de going to. Es por eso que se le hace esto. Ahora, read, que es leer. ¿Cómo sería entonces leyendo? ¿Qué hacemos? Read y le agregamos ing. Reading. Entonces, ¿cómo hace uno, por ejemplo? Uno hace oraciones como esta. I am reading. Yo estoy leyendo un libro. I am reading a book. Ahí está. Yo estoy leyendo un libro. Pachi, ¿por qué tiene que colocarse este verbo to be todo ahí? Pues vamos a mirar una cosa, muchachos. Quitemos el verbo to be un segundito. ¿Qué dice ahí entonces? Yo leyendo un libro. Si para ti yo leyendo un libro es una muy buena oración, entonces déjala así. Sin embargo, creo que esto es importante, este I am. Yo estoy leyendo un libro. Pacho, ¿y tengo que colocar el ing? Pues vamos a quitárselo para que tú veas. Yo estoy, ¿qué? Yo estoy leer un libro. ¿Te parece lógico colocar yo estoy leer un libro? Si te parece lógico, déjala así. Sin embargo, lo más lógico es yo estoy leyendo un libro. Entonces, por eso es que se va a manejar siempre la mano con el verbo to be. Siempre se va a incluir, sea en pasado, en futuro, lo que sea. Por eso es que uno encuentra que pasado progresivo, presente progresivo, futuro progresivo, cosas que veremos más adelante. Por ahora, sigamos con esto. ¿Qué más debemos tener presente? Cuando el verbo que estés trabajando termina en E, ¿sí? En la letra E, entonces la vas a eliminar y le vas a agregar el ing. Esa es la segunda regla. Por ejemplo, tenemos el verbo believe, el verbo creer. Mire que termina en E. Entonces, ¿cómo sería creyendo? ¿Qué haríamos entonces? Believe, y le quitamos la E, ya la voy a suprimir, y quedaría entonces believing, creyendo. ¿Es? I am believing in you. Sí, estoy creyendo en ti. Ahora vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, aquí está practice, el verbo practicar. Look at this, practice. ¿Cómo sería practicando? Entonces sería practice. ¿Qué hacemos con la E? La vamos a eliminar y ¿qué hacemos más? Y agregamos ing. Practicing. I am practicing English. You are practicing English. Ahí está entonces ese ejercicio. Entonces cuando termine en E, la quitamos. Póngale cuidado a esta. Cuando tengamos un verbo monosilábico, es decir, de una sola sílaba, mono es uno, entonces, y termine en consonante, vocal, consonante, es por eso que C, V, C, consonante, vocal, consonante, le vamos a duplicar la última consonante y agregamos ing. Uy, Pacho, ¿cómo así? No me enrede, no se preocupe, le voy a mostrar. Tenemos el verbo jog, que es el verbo trotar, y este es el verbo trotar. Mucho cuidado acá. ¿Este verbo es un verbo monosilábico o no? Sí. ¿Por qué? Porque termina en solamente una sílaba, jog, solamente. Y mire cómo termina. Consonante, luego viene vocal y luego consonante. Como termina en consonante, vocal, consonante, ¿qué debo de hacer? Le duplico la última consonante. O sea que le vamos a duplicar esta. Quedaría entonces así. Jog. Ya le duplico la última consonante. ¿Y qué más me dice? Que le agregue ing. Entonces quedaría como jogging. Quedaría de esta forma. Entonces eso sería como trotando. Aquí quedaría así. Pacho, ¿me puede dar otro ejemplo? Claro que sí, señor. Mire por acá. Chop, que es cortar, ¿sí? Chop, como picar, pues. Mire que chop también es un verbo monosilábico, tiene una sola sílaba.
y presenta esta misma característica. Miren esto, consonante, vocal, consonante. Ahí las tengo, ¿sí? Consonante, vocal, consonante. ¿Cómo sería entonces picando o cortando? Entonces, ¿qué hacemos? Chop, duplicamos la última consonante y agregamos ing. Ojo, chopping, no shopping, lo que le gusta mucho a las mujeres sobre todo, shop, ir de compra, ¿sí? Eso también aplicaría, quedaría shopping, doble P, perdón, ing, shopping. Different of the pronunciation, look at this, you say, chopping, the pronunciation chopping, esta es shopping, como viendo silencio, shopping, shopping. Listo, ahí está entonces la forma de trabajar con esto. Pilas que hay unas excepciones. ¿Cuándo son las excepciones? No le vamos a duplicar ninguna consonante si termina, por ejemplo, en W, X, Y y Z. No se le va a duplicar ninguna de esas consonantes. Por ejemplo, tenemos el verbo draw, que es el verbo pintar, ¿cierto? Dibujar. Entonces, en esta parte, draw, mira que lo acá termina en consonante, vocal, consonante. Entonces, ¿uno qué haría? Le agregaría W y le haría esto, ¿cierto? Sin embargo, como esta es una de las excepciones, simplemente agregas ing. Cuando tenemos otra, por ejemplo, muchachos, el verbo play. Miren esta, play. Play termina consonante, vocal, consonante. No podemos hacerle la duplicarle, perdón, la última consonante, sino que simplemente colocamos ing y ya. Entonces quedaría play, nada más así. Pacho, yo he visto que eso se le cambia. No, eso es en otro momento. Cuando se le cambia por la Y, por la I latina, eso es en otro momento, que es el presente simple. Más adelante lo veremos. Por ahora, simplemente así. Entonces, simplemente sería estas las reglas que vamos a estar trabajando y usted va a ser capaz de hacer estos dos ejercicios que le voy a colocar a continuación. Permítame los escribo. Muy bien, muchachos, ya tenemos la práctica. So let's practice with these two exercises. So let's see what happens in here. Vamos a ver qué pasa acá. Entonces, mi hermano Carlos está en la cocina. Él está cocinando con su esposa. Ya estaríamos en capacidad de hacer todo esto, muchachos. Es más, esto es de la lección número 1 y 2 y esto es de la lección de hoy. Por eso cada vez estamos agregando un poquito más. Es como una sopita. Vamos agregando ingredientes y luego vamos probando un poquitito. Ahora, mi hermano Carlos, ¿cómo digo entonces? My brother Carlos, ¿cómo digo está? Is, en la cocina, in the kitchen. Puede ser obviamente at, pero vamos a colocarlo dentro de la cocina. My brother Carlos is in the kitchen. Él está cocinando con su esposa. Entonces yo digo, he is, ¿cómo digo cocinar? El verbo cocinar es el verbo cook. Pero ¿cómo digo cocinando? ¿Qué debo agregarle? Cooking. Muy bien. Is cooking. Ojo, con. ¿Cómo digo con? Es with. Entonces aquí lo colocamos. Con su esposa. Ojo con eso. Pilas acá. Voy a colocar ahí espacio y voy a seguir aquí. Esposa que es wife. ¿Qué colocarían aquí? ¿Cómo es ese su? His o her. Si esto fuera un examen, ¿cuál colocarían? His o her. Si colocaste her, es incorrecto. ¿Por qué? Porque acá, muchachos, debemos de colocar his. Pachi, porque his si estamos hablando de la esposa. Entonces la esposa es el su de ella. No, señores. ¿La esposa es de quién? Estamos hablando de que mi hermano Carlos está en la cocina. Él está cocinando con su esposa. O sea, que es la esposa de él. Es por eso que va his. Mucho cuidado con eso. Sigamos. Jenny está con su padre en el sofá. Entonces yo digo, Jenny es with. ¿Cuál sería con su padre? Ojo acá. Pasaría lo mismo del anterior. Con su papá. ¿Cuál es el su que va ahí? His o her. Si eso fuera un examen, ¿cuál sería? A o B. ¿Cuál sería, muchachos? Her. ¿Por qué, Pacho, si es que padre es el su de él? No, señor. ¿El papá es de quién? El papá es de Jenny. Entonces, por eso colocamos su de Jenny, del de ella. Entonces, está con su papá en el sofá, sería on the sofa. Yes, on the sofa, on the couch. Y también puede decir couch.
Ellos están viendo televisión, sería entonces they are watching, ¿no? Que el verbo Watching. watch es el verbo ver. Watching TV. Ahí está, muchachos. Espero entonces que les haya servido muchísimo esta primera parte, esta última parte, y que lo puedan aplicar con la práctica. Recuerden. Ok. Very easy. Very easy. Ok. De una vez traje la otra parte. Vamos a ver la otra parte. Acá, ok. Ok. Ways to use the ing. Entonces acá vamos a ver las formas de usar el ing. Entonces dice que to for the gerund it is necessary to add the suffix ing. Entonces dice que la forma del gerundio es necesario en esta forma colocarle el sufijo ing, lo que estábamos viendo arribita en los cuadritos. For example, the gerund subject, entonces el sujeto del gerundio. Entonces dice que va un verbo, ¿cierto? Cuando va un verbo en el sujeto es la frase que le agregamos ing. O sea, acá no va a ser, for example, she, he, no. Va a ser el verbo. El sujeto acá va a ser el verbo. For example, painting is a good way to relieve stress. Pintar es una buena manera de aliviar el estrés. Entonces acá el verbo del subject sería painting, pintar. For example, complaining will to take you nowhere. Las quejas no te llevan a nada. Entonces el verbo llevar. Listen to music will make you feel better. Escuchar música te hará sentir mejor. El subject es escuchar, listen. For example, not finding a job may be stressful. No encontrar trabajo puede ser estresante. Entonces el verbo finding, encontrar. For example, the gerund object. Entonces el sujeto, acá es el que ya ha realizado la acción, ¿cierto? Entonces va a la mitad o al final de la oración el object, que es el verbo. For example, I don't like waiting in lines. No me gusta esperar en colas. O sea, en las filas. She suggests going for a walk. Ella sugirió ir a caminar. Sí, acá going el verbo ya va, no va al principio, sino en la mitad o puede ir al final. En el object. For example, Mary proposed buying candles. María sugirió comprar velas. Comprar. For example, she was worried about not making it on a time for the wedding. Le preocupaba no llegar a tiempo a la boda. Entonces acá sería el object, llegar, ¿cierto? Making. Ok. For example, acá the gerund complement. Complemento del sujeto. Entonces ya vamos a complementar la oración. For example, the worst thing about winter is not seeing the sun. Lo peor del invierno es no poder ver el sol. For example, one of my business dreams has always been traveling to Japan. Uno de mis grandes sueños ha sido siempre viajar a Japón. Acá ya va estamos viendo el complemento con el subject, con el sujeto. For example, the best medicine for itchy is sleeping. La mejor medicina para el dolor de cabeza es el sueño. Acá de gerund de preposition. Entonces acá dice que después de la preposición siempre debemos usar el gerundio y no el infinitivo. For example, he fell asleep after watching the movie. Él se quedó dormido después de ver la película. Entonces acá estamos usando la preposition after. For example, she felt bad for buying too many things. Ella se sintió culpable por comprar muchas cosas. Acá, for example, preposition for, que es para. I am interested in learning Russian. Estoy interesada en aprender ruso. Entonces, in sería preposition. Let's continue. She's against smoking in any public place. Ella está en contra de fumar en cualquier lugar público. Against, esta parte sería preposition en contra.
Ah, no, excuse me, es any. Any es la que se encuentra. Ok. There's no point in worrying about the future. No tiene sentido preocuparse por el futuro. O sea, acá sería la preposición about. Ok. Deyeran en palabras compuestas. Entonces el gerundio ya en palabras compuestas. For example, lesson planning takes a lot of time. Planear clases toma mucho tiempo. For example, she decided to take